Hace pocos días, uno de los asesores más importantes del presidente Volodymyr Zelensky responsabilizó a Occidente por la lentitud en la que se encuentra la contraofensiva ucraniana. En palabras de Mikhail Podolyak, sus avances llevan de 6 a 9 meses de retraso y eso se debe a que las armas no llegan en los tiempos necesarios. En este conflicto marco, Washington comunicó que la Federación podría, en las próximas semanas, conseguir avances tácticos. El responsable de informar de malas noticias fue John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En este informe, te contamos todo sobre las declaraciones del portavoz, pero además ahondaremos en los antecedentes políticos más importantes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Estados Unidos teme que en los próximos meses el conflicto en Ucrania pueda convertirse en un caldo de cultivo para importantes avances tácticos rusos, advirtió con gravedad el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. En una impactante rueda de prensa, el funcionario habló frente a cámaras y declaró: «Esperamos que se produzcan más ataques rusos. Este es un conflicto dinámico y tenemos que recordar que Rusia todavía mantiene cierta capacidad ofensiva y por ende puede ser capaz de lograr avances tácticos en los próximos meses». El anuncio estadounidense llega en un momento crítico. Recordemos que Vasily Nevencia otorgó hace pocas semanas serias revelaciones. El 13 de octubre, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas alertó que la contraofensiva ucraniana ya podría ser considerada cosa del pasado. En plena reunión del Consejo de Seguridad, el diplomático dejó en claro que las Fuerzas Armadas rusas han dado un giro a la situación, adentrándose en operaciones de combate activas. Según afirmó, los esfuerzos de Kiev no alcanzaron y la potencia euroasiática volvió a sus objetivos iniciales. Nuestra respuesta ha sido fulminante. Durante los últimos días, las fuerzas rusas se han lanzado a operaciones de combate en múltiples frentes, abarcando prácticamente toda la línea del conflicto. Por tanto, podemos afirmar que la llamada contraofensiva ucraniana ha llegado a su fin, exclamó Nevencia en plena sesión. En este marco, también hizo especial hincapié en el lamentable y elevado costo humano y material de la contraofensiva. Según el político, el régimen de Kiev movilizó a decenas de miles de jóvenes. Además, remarcó que fueron cientos los equipos militares occidentales reducidos a escombros. El régimen de Kiev tiene poco para jactarse. Después de 4 largos meses, sentenció con un tono grave el enviado ruso. Este escalofriante testimonio se une a las inquietantes palabras pronunciadas poco antes para el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El jefe de Estado lanzó una advertencia alarmante al mundo al afirmar que las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido una devastación inimaginable. Según sus datos, más de 90.000 militares, 557 tanques y casi 1.900 vehículos blindados de diversas clases se han perdido en la vorágine del conflicto desde el inicio de su contraofensiva en el verano. Mientras Estados Unidos proyecta a la sombra de posibles avances tácticos rusos, Putin advierte un cuadro sombrío de la magnitud de la tragedia. Las impactantes cifras presentan un panorama que se asemeja a una auténtica pesadilla. Incluso el mismo Washington ha detallado que el escenario es devastador. En el mes de septiembre, Mark Milley afirmó en la CNN que la actual contraofensiva de Ucrania no conseguirá expulsar a las fuerzas rusas. Amigos de Prensa Alternativa, aquí no hay especulaciones. Según el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque es importante, esta ofensiva tiene objetivos operacionales y tácticos que son limitados. En este contexto, el militar señaló: aunque se logren en su totalidad, no van a expulsar completamente a los rusos, que es un objetivo estratégico más amplio del presidente Volodymyr Zelensky. Esto va a tomar mucho tiempo. Cuando le consultaron, el general no quiso dar plazos para la expulsión de las fuerzas rusas por las cuales trabajaban los soldados del régimen. De hecho, en ese sentido aseveró que se negaba porque muchas cosas pueden suceder durante una guerra. Al mismo tiempo reiteró que la contraofensiva será larga y muy difícil debido a la naturaleza del conflicto y el tipo de defensa que los rusos han creado. Entonces, estamos frente a un escenario donde Occidente reconoce las dificultades que ha tenido el ejército de Zelensky para avanzar.
¿Se puede hablar de culpas en un momento como este? Mikhail Podolyak considera que sí. En medio de la creciente incertidumbre, el asesor del jefe de la oficina presidencial de Ucrania ha hecho una impactante acusación que agrega nuevos ingredientes a la trama. En una reveladora entrevista con el Canal 24, publicada el 12 de octubre, Podolyak señaló con contundencia a Occidente como el máximo culpable de la preocupante ralentización de la contraofensiva de Kiev. Allegados oyentes, Podolyak confesó a viva voz que la ofensiva ya llega a un inquietante retraso de 6 a 9 meses, y eso se debe a las demoras de la entrega de armamento vital. Y aquí queremos ser claros. El alto funcionario dejó al descubierto los detalles de unas negociaciones intensas sobre el suministro de armas que comenzaron en otoño del año anterior. Un proceso, estamos en condiciones de afirmar, que se ha prolongado más de lo imaginado. La logística se resolvió, hubo una coordinación minuciosa y, sin embargo, estábamos fuera de plazo para recibir lo que necesitábamos, admitió. En aquel entonces Occidente parecía titubear sobre la necesidad de proporcionar a Ucrania lo que requería con urgencia. Bajo estos términos, el asesor presidencial ucraniano lanzó una provocadora reflexión que resonó en la mente de todos. Si acordamos algo y lo recibimos un mes después, es una historia. Si acordamos algo y lo recibimos 8 meses después, es otra historia. La hipótesis de la mano derecha del gobierno se situó como un sombrío recordatorio de que cada día de retraso en el suministro de armas puede tener consecuencias devastadoras en el terreno de batalla. El conflicto ucraniano se convierte en un tablero de ajedrez aún más enigmático, donde los intereses de Occidente, las fuerzas rusas y la resistencia ucraniana se entretejen en una narrativa impredecible. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuáles serán las consecuencias de este retraso en el rumbo de los eventos y cómo afectará a la lucha de Ucrania? ¿Significa esto que Rusia podría sacar verdaderas ventajas? ¿Usted qué opina al respecto? Gracias por estar allí. Leemos a diario todos sus valiosos comentarios. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.